¿Cómo contribuye la psicología a la salud mental? Muy buenas tardes, colegas. Te saluda Carla Cabrera. Y tu servidor y amigo, el psicólogo Jorge Ojeda, del día de hoy para platicar acerca de 5 puntos con respecto de cómo los psicólogos contribuimos a la salud mental. Punto número uno, ¿cómo los psicólogos contribuimos a crear realidades menos dolorosas? Creo que esta es una pregunta muy interesante que tal vez pocas veces la tenemos tan consciente los que nos dedicamos a la práctica clínica. Lo que pasa es que un consejo, por ejemplo, te lo puede dar un amigo, te lo puede dar Un un vecino. familiar, un vecino, o hay muchas personas que te pueden dar consejos. Sin embargo, ¿cómo contribuimos nosotros, nosotras, los psicólogos, de manera diferente? Bueno, pues a partir de realizar preguntas del tipo, por ejemplo, de constructivo, ¿no? ¿Cómo es que esto es un problema para ti? Y eso genera un proceso reflexivo en los usuarios. O una pregunta de avance rápido, por ejemplo, de la terapia centrada en soluciones, de cómo nos vamos a dar cuenta que el problema por el que tú me estás consultando ya se resolvió. Y entonces eso también genera un proceso reflexivo y esa prácticamente es nuestra función al hacer preguntas. ¿A partir de qué? Pues de conversaciones orientadas de manera científica. Inclusive definir un objetivo concreto con el consultante o los consultantes, porque a veces pensamos que el motivo de consulta es el objetivo y la realidad es que no, las personas vienen con una queja, una dolencia, pero eso no significa que traigan en la mente planteado un objetivo en particular. Y cuando nosotros preguntamos, ¿cuál es tu meta en el tratamiento? ¿Qué quieres lograr al venir aquí? Las personas empiezan un proceso reflexivo y hay personas que hasta te contestan, ay, no me lo Ah, había preguntado. preguntado. Ajá. O sea, están tan metidas en su dolor que muy pocas veces se preguntan hacia dónde se dirigen. Entonces, iniciar procesos reflexivos junto con nuestros consultantes es una tarea muy valiosa. Y siempre tenemos que generar un lugar a donde llegar con respecto de los procesos terapéuticos en función de qué, de provocar precisamente salud mental, que este término de salud mental desde nuestra perspectiva de la terapia sistémica es individual, es particular para cada uno de nuestros usuarios. Y ahora, con respecto de los objetivos terapéuticos, ¿qué son los objetivos terapéuticos? Bueno, pues precisamente son metas concretas, alcanzables, que son Observables. observables, que se pueden palpar, que el usuario puede sentir que realmente está generando conductas que lo llevan a cambios, que lo llevan a percibir la realidad de forma distinta. Y aquí les queremos dar un consejo con respecto de los objetivos terapéuticos y también con respecto de cómo generar salud mental. Cuando los objetivos en terapia son demasiado abstractos, pues ¿Qué es en la entonces generalidad? Yo no pensaría. funciona, ¿no? Si vamos a generar autoestima, pues quién sabe qué sea eso. O quiero tener más paz interior, Queremos mejorar la comunicación en la ser pareja. mejor persona. Es un objetivo demasiado abstracto, no sabemos de qué se compone. Que hay que aterrizarlo, por ejemplo, ¿no? Con una pareja, hablando en función de la comunicación, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de que ya tienen más comunicación? Y obviamente ponerlos a actuar. Otro problema que tienen los objetivos terapéuticos, por ejemplo, también es cuando son demasiado concretos. Si ustedes a esta familia le preguntan qué quieren lograr con la terapia, y aquí el papá dice que nuestros hijos saquen puros dieces en la Sí. escuela. Y Bueno, cuando sacan un 9, ya la terapia ya no sirve. Entonces aquí, por ejemplo, habría que hacerlo un poquito más grande el objetivo, es decir, como plantear otro tipo de conductas. Ok, sí, que vayan bien en la escuela, que saquen buenas calificaciones, ahí lo transportamos a un objetivo abstracto, pero ¿qué más? Ah, bueno, pues que tengamos buenas relaciones como familia. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que tienen relaciones como familia? Y esto es un vaivén entre lo abstracto y lo concreto, pero no pueden ser demasiado abstractos ni demasiado concretos. todo extremo pues va a ser pues inservible finalmente. Así que tengan ese equilibrio entre lo abstracto y lo concreto porque va a hacer que sus consultantes avancen mucho más rápido en las sesiones subsecuentes. Ok, punto número 2. ¿Cómo son los diagnósticos en psicoterapia y en psicología? Yo no me quiero quedar con ganas de decir esto. Los diagnósticos o las palabras rimbombantes que se ponen de moda y que escuchamos de manera recurrente en redes sociales, etcétera, pues suelen convertirse en un diagnóstico. Entonces, mucho ojo con eso. Creo que se está sobreetiquetando algunas palabras referentes al diagnóstico. Porque nosotros
¿cómo es la pregunta? ¿Cómo son los diagnósticos en psicología y psicoterapia? A nosotros nos gusta dividir los diagnósticos en dos tipos. Uno, que tiene que ver precisamente con el área clínica y que están íntimamente relacionados con los diagnósticos de DSM, CIE y que tienen implicaciones orgánicas, que se manejan, por ejemplo, mucho en el área de adicciones. Por supuesto, esos diagnósticos pues los podemos consultar en los manuales y nos sirven estrictamente para comunicar a otro profesional de la salud los hallazgos que tengamos. Si acaso nos sirven para informarle al usuario el padecimiento que tiene y psicoeducar. Pero pensamos que no son tan útiles cuando las personas se etiquetan y empiezan a hacer autodescripciones que no son pues nada propositivas. En ese sentido, pues no nos resultan de mucha utilidad. Sirven para dar un seguimiento, por ejemplo, con un psiquiatra, con un adictólogo, con una unidad de violencia. Y los diagnósticos, por ejemplo, tipo 2 que están muchísimo más relacionados con un modelo terapéutico. Es decir, son de índole distinta. Un diagnóstico de DSM y de CIE es completamente diferente a un diagnóstico que puedes generar, por ejemplo, en cuanto a la estructura de una familia, cómo está compuesto el holón de los papás o el subsistema de los papás, cómo se relaciona con el subsistema de los hijos. Este olón es suficientemente fuerte como para generar límites y para generar también cariño y seguridad para que ellos dos puedan desenvolverse en un ambiente que es progresivamente más complejo. Es un tipo de diagnóstico completamente distinto. Entonces nos gusta dividirlo en dos. Los diagnósticos tipo uno que son los orgánicos, y los diagnósticos tipo 2 que son diagnósticos que están generados a partir de un modelo terapéutico y son completamente distintos. Y que podemos encontrarlos en la comunicación, en la conversación terapéutica. De inicio, el terapeuta pues debe tener un modelo sólido desde el cual mira la conducta humana y posteriormente dar una explicación o inclusive planificar un tratamiento desde esta perspectiva teórica, como el ejemplo que nos acaba de dar Jorge. Esa es una perspectiva estructural. Ok, ¿cómo es que una hoja de referencia puede salvar la vida de un paciente? Bueno, pues dependemos de los diagnósticos tipo uno que tienen que ver con diagnósticos orgánicos que están centrados precisamente en DSM y CIE. Y nosotros tenemos tres tipos de diagnósticos fundamentalmente, ¿no? Unos que tienen que ver con urgencias psiquiátricas, sobre todo con situaciones de suicidio u homicidio. Número dos, que tienen que ver con violencia de género. Y número tres, que tienen que ver con consumo de sustancias. Es muy importante en la actualidad, ya que se presentan gran cantidad de trastornos mentales, trastornos conductuales, trabajar a la par en la medida de las posibilidades y en la medida de las necesidades de nuestros usuarios. Así que siempre les recomendamos esto, tengan un psiquiatra o un médico de cabecera, tengan un directorio telefónico siempre en sus consultorios porque seguramente nos hará falta y aprendamos a hacer las hojas de referencia en un tiempo breve, 10, 15 minutos. De acuerdo al sistema de referencia y contrarreferencia de Secretaría de Salud, ¿cómo salvan las vidas? Bueno, pues si por ejemplo yo tengo aquí unos miembros a esta familia y este chico me dice que quiere morir, por ejemplo, bueno, pues una hoja de referencia hace que los papás lo lleven al psiquiatra, el psiquiatra lo valora, quizás lo medique y nos hace una hoja de contrarreferencia como para poder seguir atendiendo a la familia. Lo mismo pasa con las situaciones de consumo, requieren de una valoración precisamente de un experto en situaciones de consumo para determinar el nivel de riesgo que tiene el consumo de esta sustancia en la vida de la persona. Y en la situación de violencia de género, también requerimos del apoyo de un instituto especializado en violencia de género. Ahora, ¿cómo nosotros ayudamos a los niños y adolescentes a tener una mejor vida? Me hizo pensar en la norma del grupo etario de 10 a 19 años, donde debemos evaluar que los niños y adolescentes tengan relaciones sanas en sus hogares, que vayan a la escuela, se alimenten adecuadamente, estén alejados de las sustancias legales o ilegales o de amigos consumidores y de que inicien su vida sexual pues a una etapa adecuada. Cuando llegan al consultorio tenemos que evaluar todas estas áreas y por eso nosotros preferimos siempre atender a los adolescentes en compañía de sus familias, porque vamos a pensar que esta chica que tiene 14 años
va y le cuenta a la terapeuta, pues que ha tenido deseos de morir porque se siente muy triste casi todo el tiempo. Y cuando la terapeuta le pregunta, ¿por qué te sientes triste? Ella le dice, mis papás se pelean y he visto cómo se han golpeado inclusive, y eso me hace poner muy triste. Si yo la sigo entrevistando de manera lineal, de manera individual, pues tal vez voy a lograr mucha confianza con esta adolescente, pero va a regresar a su casa a experimentar la misma dinámica, igualita, y no va a cambiar por el hecho de que ella asista al tratamiento. Entonces, todos los motivos de consulta de niños y adolescentes los atendemos en compañía de sus padres o sus cuidadores principales para darles precisamente un ambiente más saludable en su principal fuente de apoyo, que es la familia. Los niños no tienen problemas, los adolescentes no tienen problemas, los adultos son los que tienen los problemas. Y ahorita que mencionas la NOM 047 del grupo etario de 10 a 19 años, ¿quién, por ejemplo, es el encargado? ¿Quiénes deberían ser los encargados de cumplir que los niños estén bien alimentados, de que estén seguros, de que vayan a la escuela, de que estén lejos de las sustancias psicoactivas? ¿Quién? Los padres, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo ayudamos a las familias? Bueno, pues provocando escenas en vivo que ayuden a los papás a generar una mejor relación con los hijos. Ahora, ¿cómo ayudamos a las parejas a mirarse de una forma más propositiva, más amable? Cuando las parejas llegan a sesión, habitualmente ya han pasado varios meses intentando relacionarse de mejores maneras y todas ellas han sido infructuosas y terminan siempre en peleas, en conflictos muy severos. Cuando llegan al terapeuta, pues entonces habremos de corregir la forma en la que él la mira a ella y ella lo mira a él. El día de hoy, por ejemplo, estábamos platicando de un ejemplo sobre los temas de conversación de las parejas. Aquí les va una pregunta a ustedes, de si la comida va arriba de los asientos del coche O abajo en o el abajo piso. en el piso, ¿no? Abajo en el piso pues ensucia la comida y arriba en los asientos del coche la comida ensucia las vestiduras. Y ella podría decir, pero si trae la bolsa, si la pongo en el piso no pasa nada. Y él podría insistir en que No, es sucio tenerla en el piso. Y se puede volver un laberinto comunicacional catastrófico. entonces no ayudamos a las parejas con respecto de si tienen razón en una cosa o en otra cosa, porque no somos expertos precisamente en si la bolsa va arriba o va abajo del asiento del coche. En lo que sí somos expertos es en cómo se envían los mensajes y cómo se interpretan. Y a partir de generar otro tipo de escenas, no sé, por ejemplo, aquí preguntarle a él, ¿por qué son tan importantes para ti las vestiduras del coche? Y O él, porque es importante para ti, pues poner la comida en el piso del auto. ¿no? Y aquí, por ejemplo, podría decir, bueno, pues es que los coches para mí significan mucho, mi papá ha vendido coches toda la vida y mi abuelo también vendía coches y me enseñó mucho a cuidarlos. Y entonces ella está escuchando y ¿qué es lo que pasa con ella? Bueno, pues ella dice, ah, ya entiendo por ¿Por qué qué, para él es importante? ¿no? Y eso le da una perspectiva distinta acerca de si la comida va arriba o va abajo. Pero no somos expertos en los temas, somos expertos en comunicación. Muy bien, por aquí nos dice Erika, tuve un caso justo así, la adolescente se sentía triste porque los padres están separados, tienen muchas discusiones, seguí su enfoque sistémico de tratar el caso en familia y obtuve resultados. Bueno, cumple la regla de la perspectiva del maestro Salvador Minuchin, de que los adolescentes, todas las conductas desviadas de los adolescentes obedecen a la calidad de las relaciones de los adultos a su alrededor. Y quizás la única forma en la que podríamos, ¿cómo podemos decir?, atender a un adolescente de manera individual, quizás no sería en psicoterapia, ni aunque quiera, ¿no? ¿Qué cosas puede platicar el adolescente con la terapeuta que no puede platicar con sus papás? Pero ahorita, pensando en los diagnósticos tipo uno que tienen que ver con CIE y que tienen que ver con DSM, o sea, por ejemplo, si el adolescente está presentando algún trastorno del estado de ánimo, algún trastorno del desarrollo, etcétera, etcétera, ahí la entrevista con un psiquiatra quizás sí sería lineal, pero bueno, pues siempre tiene la compañía de uno de los dos padres. Pero en general, los adolescentes siempre, y los niños pues, siempre se atienden en familia.
Y última pregunta, ¿cómo ayudamos a partir de la psicoeducación? Me estuve acordando de cuando trabajaba en la Secretaría de Salud. Mis compañeros, mis colegas, trabajadores sociales, enfermeros, psiquiatras, médicos, tenían participación muy activa y trabajábamos en conjunto respecto de la psicoeducación. Y yo pienso que es un área muy importante porque cuando llegan contigo a la terapia, la familia ya trae aprendizajes que han asimilado y pueden saber con mucha precisión qué esperar de su situación, hasta qué cosas pueden alcanzar, qué cosas no pueden alcanzar, porque ya tuvieron sesiones previas psicoeducativas. ¿Tú qué opinas? Yo creo, por ejemplo, o sea, que hay información que la familia sí necesita. O sea, si tú vas en términos de la en términos de, ahora déjame ordenar mis ideas, en términos de la psicoeducación, ¿no? ¿Cómo ayuda la psicoeducación a las familias? Si tú tienes una chica que se quiso suicidar o que tiene intenciones de morir, entonces obviamente pues sí puedes hacer terapia familiar estructural, sí puedes acercar a los papás a la chica de una forma distinta, como para que sienten que la protegen, pero este caso terminaría al final pues, en una hoja de referencia a psiquiatría. Ahora, en términos de la psicoeducación, yo siento que sí tiene cierto valor. ¿Por qué? Porque aquí, a la hora de que le decimos a los papás, ok, de aquí a que lleguen al psiquiatra y de aquí hasta que termine el tratamiento de Karen, quiero que estén 24/7 con ella. Que la alejen de objetos punzocortantes o de cualquier otro objeto con el que se pueda hacer daño, que la saquen de contextos a donde ella pueda tener un impulso o pueda sentirse muy triste y entonces también intentar atentar en contra de su vida. Ejemplo, la azotea, ¿no? Ejemplo, un contexto de una calle donde pasan muchos coches, ¿no? Sobre todo si ella ha verbalizado que tiene la idea de aventarse a los coches. Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, la psicoeducación, pues sí, vale la pena, porque es información que la familia necesita precisamente para darle seguimiento a un tratamiento. Totalmente de acuerdo. Entonces, trabajar en conjunto de manera psicoeducativa, atendiendo trastornos orgánicos, atendiendo conductas emocionales o psicológicas, es un trabajo increíble. Y hace rato te decía antes de comenzar el programa que la psicoterapia en México está a la altura de cualquier otra en el mundo y Oh, yo me sí. siento muy orgullosa de ser psicóloga. Sabemos que hay un largo camino que recorrer en términos de salud mental, sobre todo, pues profesionalizarnos y comenzar a generar nuevas formas de tratamientos más humanos. Sí, pero en general, y con este respecto, sí, porque el día de hoy es el Día Mundial, ¿no? De la Salud Mental. Pero, ¿qué pasa en México? Yo le decía a Carla que, bueno, que la mayoría de los modelos terapéuticos que manejamos, bueno, pues son importados, pero eso no quiere decir que no haya terapeutas brillantes aquí en México. Y con respecto de los aspectos legales, de las disposiciones legales en cuanto a atención psiquiátrica, en cuanto a atención de violencia, en cuanto a atención de consumo de sustancias, en cuanto al manejo del expediente clínico, realmente nuestro país se encuentra a la vanguardia a nivel mundial, porque estas herramientas que pueden parecer legales realmente se pueden transformar en herramientas terapéuticas que pueden ayudar a salvar la vida de los pacientes, sobre todo que están atravesando por una situación de riesgo como estas que acabamos de mencionar. Pues colegas, en este Día de la Salud Mental, preparémonos con mucha responsabilidad para que cuando llegue un usuario a nuestras manos podamos resolver cualquier motivo de consulta que se nos presente. Ok, queremos despedir la transmisión del día de hoy con una invitación a varios webinars que vamos a tener, que ya están prácticamente listos. Vamos a tener un webinar de técnicas de terapia familiar 2.0, de técnicas de terapia de pareja 2.0. Se los decimos así porque lo hicimos la ocasión anterior, pero ahora tenemos casos nuevos y tenemos formas de intervención que también pueden generar una diferencia en la vida de las familias y de las parejas. Y este webinar de psicoterapia para adicciones, los tres eventos son webinars gratuitos, son obviamente también una antesala a nuestros cursos de terapia familiar, de terapia de pareja y de terapia de tratamiento en adicciones. Pero bueno, también es nuestra intención compartirlos de manera gratuita y que ustedes puedan acercarse un poco a este mundo del tratamiento de las familias, de las parejas y de las adicciones.
Muchas gracias por el favor de su atención. Nos vemos la próxima semana. Que pasen bonita tarde y hasta la próxima.